Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. El... Bienvenidos al meetup de hoy. Hoy vamos a, a conversar y a discutir sobre prototyping at work. Ok, que esta es una metodología, una herramienta que crearon ejecutivos de Google para poder, para poder minimizar los costos de proyectos que aún están en desarrollo. ¿Ya? Em, bueno, Como pueden ver en el primer slide, la traducción de este libro Prototyping at Work fue realizada por Cybersyn. Ok, entonces continuemos. Mi nombre es Oscar Rubio. Mira, yo llevo 6 años lidiando con proyectos de software, soporte, artefactos frágiles y trabajo no planificado. Les voy a contar un poco más sobre mí. Mira, actualmente estoy trabajando en Oracle, doy soporte al sistema operativo Unix Solaris. Ya llevo aproximadamente, bueno, poco más de 4 años. Y bueno, me ha tocado ver de todo en estos 4 años, desde clientes que son extremadamente eficientes y tienen todo muy bien ordenado y todo muy documentado, hasta clientes que lamentablemente Latinoamérica se caracteriza en eso, que trabajan pésimo, ¿ya? Tanto a nivel de software, configuración de hardware. Y bueno, toda esta problemática que para nosotros es evidente día a día ha hecho que mis socios junto conmigo hemos fundado Cybersyn, que Cybersyn es nuestra propuesta para intentar mejorar la informática en Chile y en Latinoamérica en general, trayendo metodologías que actualmente son estándar en Estados Unidos y en Europa, Japón, etcétera, pero que acá en Chile recién se están conociendo. Bueno, volviendo a lo nuestro, un primer acercamiento a Prototype, ¿ok? Miren, les cuento. En la década de 1980, IBM tuvo la idea de desarrollar un software que pudiera convertir las palabras habladas a texto. Hoy en día eso es totalmente normal, incluso hasta nuestros celulares pueden hacerlo de una manera bastante aceptable, pero imagínense la revolución que hubiese significado en 1980. ¿Ya? Entonces, bueno, IBM empezó a trabajar en este proyecto y todo, pero antes de meterse en pleno a todo lo que es ingeniería y diseño, se pretendió tener la solución. ¿A qué se refiere esto? IBM creó un laboratorio simulando una oficina típica de la época en donde se invitaron a usuarios y clientes que podrían interesarle esta aplicación. ¿Ya? Entonces los usuarios fueron sentados en su escritorio y se les dijo que comenzaran a trabajar de acuerdo a su rutina y de manera totalmente normal. Así que ellos comenzaron a dictar lo que son los correos, los memos, etcétera. Información que por lo general ellos trabajaban tipeándola directamente en el teclado, pero en este caso la estaban dictando. ¿Ya? Bueno, el truco acá fue en que en una pequeña habitación que estaba al lado había un mecanógrafo profesional que con audífonos estaba escuchando todo lo que los usuarios le dictaban al micrófono y él estaba realmente escribiendo todo en teclado y maravillosamente por arte de magia esto le aparecía a los usuarios. ¿Ya? Bueno, se hizo este experimento y ¿cuáles fueron sus alcances? Hubieron muchas cosas que no se tenían en consideración. Por ejemplo, los usuarios no se sintieron cómodos con el producto a pesar de que el rendimiento era excelente. Obviamente el rendimiento era excelente si había una persona que era un profesional en tipear en la habitación del lado. Y también se detectaron desafíos que no se habían identificado. Por ejemplo, hablar por tiempos extendidos produjo sequedad de garganta. Los usuarios se quejaron de que les cansaba hablar mucho tiempo, de que si había mucho ruido ambiente, había que hablar más fuerte, ¿ya? También hubo un problema que no se había detectado, que fue que la información privada fue muy difícil de ocultar, ¿ya? Sobre todo en momentos en que se va a cerrar los años fiscales o el trimestre fiscal, en que hay mucho número de por medio y que tiene que ser ingresado por secreto, en secreto. Esto fue muy difícil de ocultar.
Y también ocurrió un tercer desafío que fue que había una cantidad de ruido ambiente increíble en la habitación porque todas las personas estaban hablando, todos le estaban dictando a la máquina, se escuchaban entre todos, así que hablaban más fuerte, fue un caos, ¿ya? ¿Qué pasó con esto? Los potenciales clientes dejaron de mostrar entusiasmo por el producto a pesar de lo novedoso que era la idea, ¿ya? Y de los puntos que más le interesó a IBM respecto a esto fue que se ahorraron millones de dólares en ingeniería y desarrollo, porque básicamente no invirtieron nada en ingeniería y desarrollo. Lo único que invirtieron fue en acomodar un laboratorio como oficina y contratar a una persona que fuera experta en el tipeo a teclado, y eso sería todo, ¿ya? Entonces, el experimento de IBM nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que los clientes quieren? Y esa es la pregunta que define a Pretotype, ¿ya? Pretotype, eso es lo que busca responder. ¿Qué es los clientes quieren? ¿Ya? Entonces Pretotype convierte lo que IBM hizo en un método completo. El pretender es crítico, así como también el actuar o saber vender el producto del equipo que se está creando, o el producto que se está creando, que en este caso es el IT, que el IT en inglés vendría siendo a cosa, objeto, etcétera. Entonces, de ahora en adelante, en esta presentación, cualquier referencia a IT se refiere a cualquier producto, servicio o iniciativa destinada a ser vendida a un cliente final. Un IT podría ser una idea, una innovación tecnológica, una transformación interna, un producto en el mercado, en un mercado sin explorar, etcétera. Ok, entonces, bueno, seguimos avanzando. Hay dos actores que son fundamentales respecto a cómo trabajar en una nueva idea, ya en un IT, ya que son los inventores y los inversionistas. Entonces, los inventores se caracterizan por explorar necesidades de clientes y mercados, ellos generan conceptos de servicios o productos y por lo general ellos son optimistas, con tendencia a la acción y poco preocupados de la imagen. O sea, a ellos lo que les interesa es crear cosas, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los inversionistas. Ellos asignan recursos para incentivar la innovación. ¿Ya? También son los encargados de asegurar la supervivencia de la organización. Se podría considerar que ellos son como los adultos. Ya son cautelosos, son analíticos y preocupados de la imagen. En cambio, los inventores se podrían considerar como los niños en la organización, porque tienen mucha imaginación, siempre andan buscando cosas nuevas que crear. Entonces ahí existe un conflicto entre los inventores y los inversionistas. Entonces la situación actual, cuando se presenta una nueva idea en una organización, ¿cuál es? Los inventores, por supuesto, quieren que sus ideas sean consideradas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos manipulan, exageran y ocultan datos para complacer a los inversionistas. ¿Ya? Los riesgos e imprevistos son minimizados y las proyecciones de ganancias tienen curvas exponenciales, o sea, las ganancias se maximizan según los cálculos que hacen ellos. Y los inversionistas, por otro lado, cuando se presenta una nueva idea, ellos son escépticos ante cualquier propuesta de innovación rupturista. Ellos también se enfocan más en bajas expectativas a las ganancias del proyecto y exageran costos y tiempos, o sea, básicamente ellos están a la defensiva, ¿ya? Y tienen una obsesión por invertir en oportunidades similares a las existentes en el mercado. ¿Por qué? Ustedes se podrían preguntar, porque básicamente una idea que ya está en el mercado, un producto que ya está en el mercado, es un producto probado, que ya tiene clientes y hay toda una logística creada de por medio. Entonces es relativamente una apuesta segura, ¿ya? En cambio, la innovación rupturista es algo desconocido, es algo que no se sabe qué va a pasar, por lo tanto son escépticos. Continuando con la situación actual, tenemos la tasa de corte, que vendría siendo la línea verde del gráfico, que básicamente la tasa de corte te indica caso la idea
IT, como lo dijimos anteriormente, va a ser exitoso o no. ¿Ya? Entonces la situación actual, como ustedes pueden ver, pasan meses para que se pueda tener alguna estadística o algún número, ¿ya? Y cada etapa del avance del proyecto es apoyada solamente con opiniones y corazonadas, o sea, no hay ningún dato en duro, no hay ningún dato fiel en esto, ¿ya? Y por lo general, al momento del lanzamiento del producto, hay decepción. ¿Por qué? Porque por un lado, los inventores maximizaron el producto, que era una maravilla, que va a revolucionar todo. Y por otro lado, económicamente esto no va a entregar ninguna utilidad y lo más probable es que hayan pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder mejorar esto? En una situación ideal, deberíamos tener un diálogo frecuente y fluido de ambas partes, ¿ya? Deberíamos tener pequeños experimentos que proporcionen datos reales para determinar si se está financiando el lead correcto, ¿ya? Entonces, como pueden ver en el PPT anterior, en la presentación anterior, ustedes pueden ver que la línea superior negra habla de meses. Esto no es lo ideal. La idea es que los experimentos sean pequeños, entonces en cosas de días o semanas nosotros ya tengamos datos reales, de acuerdo a caso del lead, es realmente un producto que va a impactar en el mercado. También se deberían negociar umbrales de interés del mercado para determinar la continuación del lead en cuestionamiento. Y estos tres ítems que se han mencionado finalmente terminan con aumentar el nivel de confianza con cada experimento. Entonces esto si lo pasamos a un gráfico, tenemos que el umbral de interés, o sea, perdón, eh, ya no existe una tasa de corte, como en la situación actual, sino que existe un umbral de interés. Como pueden ver, la línea roja, bajo la línea roja ya significa que la idea definitivamente es mala o que no necesariamente mala, pero el mercado no la va a aceptar. Y la línea verde indica que la idea realmente es buena y va a ser un éxito. Entonces, lo ideal es que nuestro proyecto, nuestro IT, se mueva entre ambas líneas. Si se mueve entre ambas líneas, significa que el proyecto va a ser rentable. Si está sobre la línea verde, eso ya es espectacular, significa que el proyecto ya va a ser todo un éxito. Entonces, cada experimento está basado en hechos. Eso es lo que nos dice la situación ideal, ¿ya? Y el umbral, bueno, como lo dije recién, determina un rango aceptable de éxito y al lanzamiento del lead o el producto o servicio, este tendrá una proyección realista del interés del público. Bueno, las leyes del fracaso. Esto es muy importante porque, bueno, más adelante lo vamos a mencionar con mayor detalle, pero aproximadamente un 80% de los nuevos emprendimientos o de las ideas que son innovadoras fracasan, ¿ya? Entonces, las leyes del fracaso dicen lo siguiente. La primera ley del fracaso dice que la mayoría de las ideas nuevas fallan, ¿ya? ¿Por qué fallan? Bueno, de partida, el idealismo de los inventores es un problema, porque ellos maximizan su idea, maximizan su producto, intentan convencer a todo el mundo de que es lo mejor, y eso no necesariamente tiene que ser así. Lo otro es que hay estudios que lo demuestran. Ya la mayoría de las ideas nuevas fallan y la experiencia también lo dice. Seguramente ustedes, más de alguno de ustedes puede conocer a alguna persona que intentó un emprendimiento y por X motivo, por X razón este fracasó. Eso no, eso no quiere decir que el proyecto haya estado mal implementado. De hecho, si bien el tercer punto dice la mayoría de los IT fallan, incluso si están bien ejecutados. Entonces, si un proyecto, si un futuro producto está bien ejecutado, ¿por qué debería fallar? Esa es una pregunta que intenta responder Pretotype, ¿ya? La probabilidad de tener el IT correcto bordea un 20%, ¿ya? Y para organizaciones pequeñas, emprendimientos, startups, etcétera, el IT incorrecto puede significar una muerte segura, porque todo el tiempo invertido, todo el dinero, el esfuerzo, la energía invertida, a veces pueden llegar a ser demasiado costosos y estas organizaciones pequeñas no van a tener una segunda oportunidad.
¿Ya? Eso es crítico para las startups. Ok, entonces esto nos lleva a un nuevo fenómeno. La mayoría de las ideas nuevas fallan y esto nos lleva al fenómeno de la rueda del fracaso. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la rueda del fracaso? La rueda del fracaso indica que las organizaciones grandes son capaces de absorber las pérdidas, no así como las organizaciones pequeñas que por lo general al primer fracaso desaparecen. ¿Ya? Pero las organizaciones grandes son capaces de absorber las pérdidas. Pero la acumulación de recursos mal utilizados es enorme. O sea, está bien, tú tienes una organización que tiene mucho capital, tiene mucho dinero en caja, pero igual estás teniendo pérdidas, ¿ya? Entonces, en esta rueda del fracaso, cada iteración de esta rueda, o sea, un giro en 360 grados, es un nuevo hit, o sea, un nuevo producto, un nuevo proyecto. Por lo que en 4 iteraciones se están malgastando recursos y solo en una iteración se tiene el hit correcto, que es lo que coincide con el slide anterior que decía que solamente el 20% de los IT son exitosos. ¿Ya? Este comportamiento de la rueda del fracaso es insostenible a largo plazo. No importa el tamaño de la organización, ustedes pueden pensar en gigantes de la informática o en gigantes de cualquier industria en realidad, y realmente eso es irrelevante el tamaño, porque una organización que se meta a esta espiral descendente de la rueda del fracaso está destinada a la muerte, tarde o temprano. Ok, y para los IT que son realmente innovadores, o sea que se están metiendo a un mercado que no existe, ellos se están creando un nicho, solo una de 20 iteraciones tendrá éxito. O sea, solamente el 5% de las organizaciones que intenten un IT realmente innovador tendrá éxito. Hay un estudio de Nielsen, una consultora, que siguió el comportamiento de 24.543 nuevos productos. Este fue un seguimiento que se le hizo durante el primer año de vida. ¿Ya? Como pueden ver en el cuadro, un 27% de los productos fracasó antes del año, un 16% fue una decepción, un 37% fue cancelado, o sea, no alcanzó a vivir un año ese producto. El éxito en un producto fue de un 14% y el estrellato de un 6%. O sea, acá podemos ver el 20% de éxito de un hit que se mencionó anteriormente. Es importante mencionar que un 37% de los productos no alcanzaron a durar un año en el mercado. O sea, imagínense todo el esfuerzo que hubo por detrás para que ni siquiera alcanzara a durar un año. O sea, es realmente un panorama muy, muy negativo, muy desolador. Y por otro lado, este mismo estudio de Nielsen determinó que la mayoría de los 24.543 productos corresponden a un Me Too. ¿Qué quiere decir esto? Un Me Too es como un yo también, ¿ya? O sea, son proyectos, son productos que entraron a un mercado que ya existía, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el valor agregado que ellos propusieron a los clientes? Fue básicamente un producto mejor, o un producto más rápido, o un producto más barato, ¿ya? Y solamente un 1.6% de los productos fue rupturista. O sea, esto quiere decir que solamente 1.6% de los productos intentó crear un nuevo nicho, un nuevo mercado que no existe. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva, bueno, continuamos con las leyes del fracaso. Esto nos lleva al concepto de Tuxland. Esto básicamente es el lugar de nacimiento de todas las ideas. ¿Ya? Es el paraíso de los inventores porque en este lugar están todas las posibilidades y los recursos son infinitos. ¿Ya? Y los inversionistas luchan constantemente para entender las ideas que han nacido en Zoland. Bajo este concepto aparecen dos nuevos conceptos que son los falsos positivos, ¿ya? Que representan el 80% de las ideas de Zoland. Esto básicamente dice que Zoland dice que básicamente cualquier idea puede ser un éxito, ¿ya? Y
bueno, vamos dando un poco más en los falsos positivos. Los falsos positivos son proyectos o ideas, productos que los inventores lograron convencer a los inversionistas de que van a ser exitosos y fracasaron. Y esto se da un 80% de las veces. Y los falsos negativos, que de ellos nunca se conocerá una estadística o un número específico, porque son abortados antes de su nacimiento. O sea, o los inventores o los inversionistas pensaron, no, este producto no tiene ninguna posibilidad en ningún mercado, así es que ni siquiera nos vamos a molestar en intentar hacerlo. Y esos son los falsos negativos. Existe un famoso falso negativo que es Twitter. Ya cuando se desarrolló Twitter, se buscó muchos inversionistas, ¿ya? Y estuvo a punto de ser cancelado porque la idea parecía poco interesante para los inversionistas y ellos creían que no iba a tener un mercado suficientemente grande para poder amortizar la inversión en el producto. Y claramente estaban equivocados. Ahora Twitter es una referencia en las redes sociales y bueno, tiene utilidades de cientos de millones de dólares anuales y bueno, todos conocen la historia de Twitter, ¿ya? Y la segunda ley del fracaso indica que se intentan demasiado pocas ideas descabelladas. ¿Por qué ocurre esto? La burocracia se encarga de matar cualquier idea rompedora, ¿ya? Bueno, nosotros acá en Chile por lo general estamos todos metidos en organizaciones muy burocráticas y todos tenemos experiencia de que alguna persona tiene alguna idea que podría tener un potencial, pero la burocracia aplasta esa idea o simplemente la persona ni siquiera gasta tiempo en intentar proponer esa idea porque sabe que tarde o temprano va a ser aplastada, va a ser, va a ser eliminada. Muchas ideas propuestas en brainstorming son desechadas. Y esto no debería ser así. El brainstorming es una excelente herramienta en donde las personas pueden buscar inspiración con sus colegas, con su equipo, y pueden salir ideas realmente inspiradas. Pero muchas de esas ideas no se saben, básicamente no las saben vender, o se pierden entre tanto concepto que fue entregado por distintas personas. Entonces, muchas ideas que podrían tener un gran potencial se pierden en el brainstorming. Eh, Otro concepto que no permite que se intenten muchas ideas descabelladas es que las ideas radicales entran en conflicto con la visión de preservar el negocio arraigada a los inversionistas. ¿Ya? Los inversionistas, claro, el nombre lo dice, ellos tienen que invertir, pero ellos tienen que invertir de manera segura. Entonces, por eso es que ellos por lo general ofrecen dineros, ofrecen recursos para los proyectos que son del carácter Me Too, o yo también, que son donde ya está creado el mercado, es una apuesta relativamente segura, pero las ideas radicales a ellos los asustan, porque eventualmente podría verse en riesgo el negocio en sí, ¿ya? Eh, Otro punto es que ante una competencia feroz, los inversionistas buscan utilidades de manera rápida y poco arriesgada, ¿ya? O sea, las utilidades a largo plazo por lo general se evitan y se buscan las utilidades a más corto plazo posible. Bueno, y es necesario un método que permita tomar riesgos de manera responsable. ¿Ya? Es algo que hace falta porque hay muchas ideas que se están perdiendo o muchas ideas que nunca tuvieron una oportunidad o que ni siquiera merecían una oportunidad porque derechamente nunca van a tener el mercado nunca la iba a coger. Entonces, esa energía hay que saber llevarla a proyectos que realmente tengan un futuro. Y aquí es donde entra en juego Prototype. Entonces, Prototype, tenemos tres definiciones de Prototype, podríamos decir que era la definición formal. Sería que Prototype permite validar el atractivo para el mercado y el uso real de un potencial nuevo producto mediante la simulación de su experiencia central con la menor inversión posible de tiempo y dinero. Podríamos decir que esa es la definición de diccionario, ¿ya? Pero una definición que realmente nos interesa a nosotros y es la que se nos debería quedar en la cabeza y con la que nosotros deberíamos trabajar Prototype, es que
Prototype asegura que usted está construyendo el IT correcto antes de construirlo. O sea, esa frase es crítica. Construyendo el IT correcto antes de construirlo, antes de construirlo. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de un prototipo, ¿ya? Prototype está antes de un prototipo. De hecho, prototype es un juego de palabras que el pret es de pretender, ¿ya? O sea, yo pretendo hacer algo y el totype es de prototipo, ¿ya? Y otra definición de prototype es fracasar rápidamente para comenzar a trabajar en el lead correcto. Como lo señalé hace unos minutos, el 80% de los nuevos emprendimientos, de las nuevas ideas fracasan y solamente el 20% son exitosas. Entonces nosotros tenemos que buscar ese 20%. ¿Y cuál es la manera más fácil de buscar ese 20%? Fracasando rápidamente en las ideas que no tienen potencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué persigue Prototype? Prototype persigue que se deben entregar productos sin artefactos Zugland. O sea, hay que aterrizar las ideas, no hay que quedarse soñando, ¿ya? Se deben hacer experimentos que deben simular la experiencia principal sin llegar a ser prototipos funcionales. Eso es muy importante. El momento en que nosotros nos pongamos a trabajar en prototipos, ya no estamos saliendo del concepto de prototype, porque un prototipo requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, requiere más dinero, ¿ya? Prototype se basa en utilizar los mínimos recursos para obtener una experiencia similar al producto final y esperar cómo responde el mercado ante esta. Entonces los experimentos deben ser presentados con resultados concretos. Los experimentos deben ser lo suficientemente sofisticados para representar un test válido para el mercado de interés. Y se debe encontrar la escala mínima representativa. Esta es la idea principal de Prototype. Claro, como lo dije hace un minuto, lo que busca Prototype es crear un potencial producto con los recursos mínimos. O sea, ni siquiera estamos considerando un prototipo. Ok, entonces, las preguntas críticas para el éxito de Prototype. ¿Lo quieren? Esto se refiere a los clientes, al mercado. ¿Ya? ¿Podemos construirlo? ¿Podemos hacer dinero? Estas preguntas deberían ser respondidas en este mismo orden. Lo primero que nosotros debemos saber es caso el mercado quiere nuestro producto, quiere nuestro IT. No sacamos nada con construir nuestro producto, no sacamos nada con hacer un prototipo si al mercado no le interesa. ¿Ya? Entonces estas son las preguntas que hay que responder en este orden. ¿Lo quieren? ¿Podemos construirlo? ¿Podemos hacer dinero? Y para esto, Prototype ofrece variadas técnicas. ¿Ya? Mira, bueno, la primera técnica que vamos a ver ahora es el Prototype Fake Door o puerta falsa, que el prototype Fake Door lo que propone es la comercialización o una puerta falsa de un IT que no tiene por qué existir. Se puede ofrecer como un producto o servicio en plataformas online. Se pueden construir formularios básicos para conocer la opinión del cliente. También se puede utilizar propaganda tradicional como carteles, periódicos, etcétera. Y es el prototype más sencillo y rápido para conocer la respuesta del mercado. Dame un segundo. Ya. Bueno, un ejemplo de esto podría ser un restaurante. Ya, ustedes tienen un restaurante que, no sé, en este ejemplo está enfocado en comida italiana. Pero ustedes quieren empezar a extender el menú y quieren empezar por poner un ejemplo, a incluir menú de comida árabe. ¿Ya? Entonces ustedes perfectamente pueden agregar estos nuevos platos al menú y ver la respuesta de los clientes, sin que siquiera el plato exista. Entonces, si eventualmente un cliente te pide ese plato, tú puedes tener muchas excusas, no sé, chuta, no sé, se nos acabó tal ingrediente,
o en la cocina estamos con la cocina al límite, qué sé yo. Pero eso de inmediato va a empezar a mostrar el interés de los clientes. Esa es información muy valiosa. Entonces, ¿cuándo utilizar el prototype fake door? Se recomienda utilizarlo cuando se tiene un producto conciso y de fácil distribución. Ya, o sea, por lo general, algo tangible o que sea un servicio fácilmente distribuible por internet. ¿Ya? Y cuando se tiene relativa seguridad de manejar las expectativas de demanda del mercado. Claro, esto también esto indica de que cuando tengamos, si nosotros tenemos cierto conocimiento del mercado, por ejemplo en el ejemplo del restaurante, nosotros vamos a saber, ya no sé, de lunes a viernes viene tanta cantidad de personas, sábado y domingo viene una cantidad mayor. Entonces eso ya te da una referencia de más o menos cómo va a responder el mercado. Para este tipo de situaciones se recomienda el prototype fake door. Ahora, el prototype Pinocho o Pinocchio. Un objeto inanimado que pretende ser real. ¿Ya? Se utiliza para obtener las sensaciones físicas del producto. O sea, este prototype se utiliza mucho para gadgets, por ejemplo, no sé, qué sé yo, un teléfono, eh, gafas, cualquier proyecto que tenga mucha interacción física con el cliente. Incluso a veces es posible simular ciertas características del producto. ¿Ya? ¿Y cuándo utilizarlo? Se recomienda utilizarlo cuando se tiene un producto conciso y de fácil distribución, cuando se tiene relativa seguridad de manejar las expectativas de demanda del mercado. Bueno, y también acá se me olvidó agregar de que este prototype también se utiliza cuando al cliente le interesa mucho la sensación que va a tener el producto o el lead que nosotros estamos trabajando. Un ejemplo de este prototype Pinocchio es el Palm Pilot. El Palm Pilot fue uno de los primeros Palm que salió al mercado y Jeff Hawkins, el fundador de Palm, perdón, utilizó un bloque de madera para simular la sensación y el tamaño del Pilot. Entonces él, con este bloque de madera, él trató de buscar un tamaño adecuado, un tamaño que fuera relativamente portable, que fuera cómodo de tener en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la camisa, ya básicamente que fuera portable. Ustedes tienen que pensar que el primer Palm fue pre-iPhone, o sea que a, a los estándares de hoy era realmente un ladrillo, ¿ya? Entonces él, aparte de crear este bloque de madera para simular el Pilot, también cubrió esta madera con un papel para simular la superficie de la pantalla. Y de hecho se dibujó un menú y todo para imaginarse cómo sería la interacción con el aparato. Y finalmente lo utilizó como un objeto real por semanas. Esto le permitió identificar necesidades y limitaciones del producto. Por ejemplo, se dio cuenta de que él al principio en mente tenía muchas ideas para el pilot y muchas características, pero finalmente se dio cuenta de que muchas características iban a resultar siendo abrumadoras, por lo que al final fue reduciendo el set de características hasta que finalmente resultó el pilot que se lanzó al mercado y que fue todo un éxito. Entonces, este es un excelente ejemplo de un prototype Pinocchio. Tenemos el prototype de Mechanical Turk o el turco mecánico. Bueno, este prototype simula tecnología avanzada o muy costosa para ser construida desde cero. Se utiliza la astucia e inteligencia humana para suplir la tecnología. Proporciona una experiencia básica para una propuesta tecnológica utilizando costos mínimos. Y por último, el prototype voz a texto de IBM en los años 80 es un excelente ejemplo de este tipo de prototype. Entonces, ¿cuándo utilizarlo? Utilizarlo cuando el desarrollo requiere tecnología costosa o compleja y cuyos resultados puedan ser simulados por personas. El valor de la solución depende de la integración de múltiples tecnologías. Bueno, este es el Prototype Mechanical Turk y un ejemplo del turco mecánico, bueno, que de hecho el turco mecánico existió. El turco mecánico fue un jugador de ajedrez autómata diseñado a fines del siglo XVIII. El turco era capaz de jugar ajedrez de una manera totalmente autónoma y aparte de poder jugar ajedrez, jugaba muy bien.
Entonces, esto sorprendió mucho a las personas en la época, porque incluso lo tacharon de magia y cosas por el estilo. Y realmente lo que se realizó acá es que debajo de todo el aparataje que se construyó para el Mechanical Turk, que se supone que todo este aparataje era la justificación de toda la inteligencia que había de por medio, que en ese tiempo era todo mecánico, ¿ya? Pero realmente dentro del Mechanical Turk había un experto jugador de ajedrez que se encontraba dentro del turco y movía las piezas con un dispositivo mecánico, ¿ya? O sea, esto representa muy bien lo que es el Mechanical Turk. El Mechanical Turk, este prototype, lo que busca es simular una alta tecnología a través de las mismas personas. Hay que ser bastante ingenioso en esto porque la idea es que el usuario nunca se dé cuenta de que por detrás hay una persona para que la experiencia y la opinión de él sea lo más fidedigna posible. Otro prototype, el One Night Stand. ¿Ok? Este prototype propone que los servicios interactivos deben presentarse de manera interactiva y casi por completo, pero sin detalles de infraestructura apropiada. ¿Ya? Las instalaciones físicas como equipos, mesones, etcétera, se pueden arrendar mientras dura el prototype. O sea, básicamente lo que dice el prototype One Night Stand es que tú, si necesitas, si tu proyecto o tu IT necesita interacción con el mercado, con los clientes, tú necesitas mostrar este proyecto, ¿ya? Pero sin realizar todo el trabajo que requiere la infraestructura de, no sé qué sé yo, construir un edificio, cableado, etcétera. Entonces, ¿cuándo utilizarlo? La solución depende de la interacción y la experiencia del servicio. Cuando se espera que la demanda varíe significativamente de un mercado a otro, y la demanda puede variar según el canal de distribución, por lo que se ponen a prueba distintos puntos de intersección para los clientes. Entonces, un ejemplo para este prototype es el, es el, hubo un proyecto de Best Buy, ¿ya? En que ellos intentaron recopilar productos reciclados. Entonces lo que hicieron ellos es que pusieron una carpa en una de las tiendas de Best Buy en el estacionamiento y ahí improvisaron con mesas y con sillas, una especie de oficina en donde la gente entregaba todos sus gadgets para que fueran reciclados, era basura electrónica en realidad. Y a cambio de eso, a las personas le entregaban un ticket con un cierto descuento en la tienda. Entonces, ¿qué es lo que ganó Best Buy con eso? Se recopiló mucha basura electrónica luego fue reciclada y al mismo tiempo estas personas conocieron Best Buy, fueron a cobrar su cupón de descuento y finalmente terminaron siendo clientes frecuentes de Best Buy. ¿Ya? Entonces, este es el prototype de One Night Stand. Tenemos el prototype impersonator o imitador. ¿Ya? Esto es cuando un producto ya existente tiene una nueva piel y se hace pasar por una nueva oferta a testear. El producto existente tiene características conocidas, las que pueden ser utilizadas al momento de presentar el prototype a los clientes. También permite ofrecer un producto que aún no está en producción y analizar la respuesta del mercado. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando los clientes necesitan interactuar con un diseño a gran escala y con un sustituto realista en donde se puedan apreciar tamaño, forma, color, rendimiento, etc. Un ejemplo para el prototype impersonator sería el Tesla Roadster. ¿Ok? Este fue el primer auto que presentó Tesla, que fue en el año 2003, si no me equivoco. Y básicamente se utilizó un Lotus Elise, ¿ya? Y con permiso de Lotus, este chasis fue modificado y finalmente esta modificación del chasis fue licenciada por Tesla. Este modelo no era funcional, pero los clientes tuvieron una idea muy cercana del producto final. Y finalmente varios clientes hicieron reservas de $5.000, lo que validó aún más el prototype. ¿Ya? Entonces, este prototype también es bastante útil, el prototype impersonator, en donde se utiliza un producto que ya existente
en donde se le cambia la piel, la cáscara, para mostrarlo como, como la idea que nosotros tenemos en mente. Y finalmente tenemos el Prototype Minimum Viable Product o MVP, que este es un término utilizado en Lean Startup, un libro escrito por Eric Rice, que, bueno, entre paréntesis recomiendo a todos que lo lean, está muy relacionado con Prototype. Y básicamente este Prototype es una transición desde un Prototype a un prototipo de un eventual producto. Eh, este debe ser un prototipo con lo mínimo requerido para realizar las pruebas requeridas y es necesario minimizar los costos y variables en juego. ¿Cuándo utilizarlo? Utilizarlo cuando se ha aprendido todo lo posible de la demanda de mercado usando otros prototypes. Y aún es necesaria mayor comprensión del mercado, por lo que se requiere un artefacto funcional para que sea aprobado por los clientes. Bueno, estas son las técnicas que ofrece Prototype, ¿ya? Recuerden que estas técnicas deben ser utilizadas antes de llegar al prototipo. La idea del Prototype es, voy a buscar la definición para que la veamos nuevamente. Acá está. La definición que a nosotros nos interesa dice, para asegurar que usted está construyendo el IT correcto antes de construirlo. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Y bueno, conclusiones respecto a Prototype. Tanto los inventores como los inversionistas corren los mismos riesgos. Al fin y al cabo, los dineros son de la empresa u organización y los resultados económicos afectan a todos. Bueno, a pesar de fomentar la innovación, la recompensa de los inversionistas es por administrar los recursos actuales y no por los que son una promesa. Esto siempre hay que tenerlo presente. Y Thugland debe ser controlado. La euforia que produce lleva a muchos falsos positivos. Y por último, se debe discutir y luego exigir a los inventores que demuestren con distintas técnicas prototype si el IT en desarrollo es el correcto. Bueno, con esto doy por finalizado la presentación de Prototype. Ahora, no sé si alguien tiene preguntas, las pueden hacer directamente por el chat o pueden quitarle el mute al micrófono y lo podemos discutir. No sé,